Hola, buenos días a todos. Estoy aquí de nuevo. Quise grabarles este video para darles un testimonio hermoso de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de las personas. Quiero que creas que esto pueda servirte para afianzar más tu fe en tiempo de tribulación, en tiempo de adversidades. Yo estoy reintegrándome ya paulatinamente a mi trabajo después de una batalla contra el COVID. Y para la gloria de Dios, bueno, me ha sacado en victoria de esa situación. Quiero decirles que fue un proceso un poco difícil en el cual mi espíritu, mi alma, mi cuerpo se estremecieron con tanta sintomatología, con tanta debilidad, pero sentí tal cual el proceso que pasa el águila cuando necesita cambiar de plumaje, de uñas. Esto le sucede al águila en un tiempo de su vida en el cual tiene que tomar dos decisiones: o decide morir o decide pasar por el doloroso proceso de quitarse las plumas, las uñas, y permitir que ese proceso de renovación le lleve a tener plumas nuevas, uñas nuevas y poder retomar de nuevo el vuelo. Ciertamente cuando estás en un punto de tu vida en el que tienes plumas que ya no te dejan volar más alto hacia donde Dios quiere que vueles, necesitas pasar por ese proceso. Yo les digo, esto no depende del sistema inmunológico alto, aunque defiendo que debemos estar en alta frecuencia, y el mismo Jesucristo me ha hecho saber que tenemos siempre que elevar la frecuencia para poder dominar campos vibratorios inferiores. Quiero decirles que cuando te corresponde vivir una prueba, no hay quien pueda contra la voluntad de Dios. Yo pasé por este proceso familiar hace unos cuantos meses y 3 veces me hice la prueba y yo salí negativo y me tocó cuidar a mi familia y el Señor no permitió que yo me contagiara. Pero en esta oportunidad fui la única tocada. Y fui la única tocada por razones de propósito, porque Dios ha querido marcar en mí un antes y un después en mi vida y en la manera como he venido desarrollando y llevando mi propósito de vida. Y una de las cosas que en oración, en las noches, cuando oraba pidiéndole a Dios que tomara el absoluto control de mi vida y que yo aceptaba su voluntad, es que Él me dijo: te he hecho pasar por esto para que veas tu vulnerabilidad, para que no te confíes que los demás te van a cuidar. Tú tienes que cuidar de tu propósito de vida, porque así de frágil es la vida y puedes sacarte del ruedo un descuido. Entonces te muestro tu vulnerabilidad, porque nunca podemos decir: no, bueno, yo estoy con Dios y no me va a pasar nada. Tú estás con Dios y te va a suceder lo que Dios decida que te suceda. Yo durante el proceso tuve que ayudarme mucho a conectar mi mente con Dios. Veía muchos videos de playa, de situaciones que me hicieran sentir feliz, fotos, y viví lo que Pablo vivió y que está escrito en la palabra de Dios, que es tener contentamiento en medio de la prueba. Es demasiado importante. Pablo decía: he aprendido a tener contentamiento en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hubo un momento de ese proceso en el cual, sin entrar a detalle, estaba sintiéndome muy débil, y ese día entré en oración y meditación profunda con el Señor, y Él me llevó a un lugar hermoso donde caminaba a mi lado y conversaba conmigo. Y luego me llevó al árbol de la vida, ese árbol hermoso y precioso del que habla la Biblia. Me llevó a ese árbol y ese árbol me abrazó literal así
y me dijo, he venido a darte sanidad en cuerpo, alma y espíritu. Sucedieron más cosas ese día, pero por ir al detalle y el tiempo, tal vez por este medio no lo deba contar en este momento. Lo cierto es que esa sensación de esa frescura de ese árbol quedó para siempre, quedó impregnado hasta en mi psiquis, en mi cuerpo físico. Sentía esa frescura de esas hojas, cómo iban sanando mi cuerpo. Y para su gloria y honra, el día que fui a hacerme el chequeo final para ver cómo estaba la carga viral, cómo habían quedado mis pulmones de este proceso, solo recordaba ese árbol y yo decía, tú me sanaste y me transformaste. No fue solo sanidad, es que me transformó en una visión nueva, me dio una visión nueva de cómo llevar las cosas en adelante, de cómo cuidar esa salud perfecta que Dios quiere que tengas, cómo cuidar tus emociones. Quiero que sepan que en el momento en que esto me agarró, estaba teniendo estrés crónico. Tenía muchas situaciones que resolver al mismo tiempo relacionadas a mi propósito de vida, que sin darme cuenta había caído en un estado de estrés crónico. Hay que cuidarse de eso, porque eso baja las defensas y es un arma sigilosa que te va tocando, y cuando vienes a analizar, te das cuenta que estás envuelta en un afán que no es necesario, porque Dios no te está presionando. Dios te está acompañando en ese propósito. Así que bueno, fue un proceso de renovación muy hermoso. Yo le aconsejo a todas las personas que están pasando por esta situación. Sé que muchos han tenido que irse de la tierra y me duele muchísimo en el alma saber que eso está sucediendo, y lo vi también con mis propios ojos. Delante de mí vi mucha gente que se fue estando en convalecencia, se fueron amigos que bueno, les tocó partir. Sabemos que Dios tiene todo el control, y en ese encuentro que yo tuve con Él, yo le decía, aquí estoy sometida a tu voluntad, no sé qué vas a hacer conmigo, si me llevas o me quedo, no lo sé. Y su misericordia pues me alcanzó, porque no es el tiempo. Y quiero decirle a esas personas que sus familiares sí tuvieron que irse, que era su tiempo, que era el tiempo. Mis hijos durante este proceso adoraban a Dios, le oraban a Dios, le clamaban y le decían, Señor, quítanos el temor, porque el miedo que nos da es tu voluntad, porque sabemos que tenemos que aceptarlo. Pero Dios es grande y es misericordioso. Y solo quería poner orden en ciertas áreas de mi vida. Por eso yo quiero decirles que tengan mucha fe. Nuestro trabajo es creer que en medio de la prueba, el único, y se los he enseñado a mis estudiantes en la asignatura Cambio, que lo único firme en medio de los procesos de transición o de cambio es Dios. Y solo de Él tenemos que agarrarnos, porque sí hay esperanza en Cristo. Sí hay. Yo solo miraba una foto que tengo en mi mapa de los sueños de Jesucristo, muy hermosa, con una lámpara levantada, y solo lo miraba. Y yo no pensaba en enfermedad, y yo no pensaba en más nada. Y Él me decía, la enfermedad no existe. Eleva un poco más la frecuencia y verás. Y yo le creía, aun cuando yo estaba sintiendo todo, yo le creía, porque yo entendí que Él me estaba procesando. Y a ti te digo, y a todos los que me escuchan les digo, no juzguen nada desde su propia razón. No digan, no, es que está en una baja frecuencia, no, es que es un nivel de conciencia. No juzguen nada, porque Dios tiene todo orquestado desde el reino. Porque tu vida ya tiene escrita todas las experiencias que tienes que vivir para enriquecer tu espíritu y poder dar más luz a todos aquellos que los necesitan. Con esto me despido y quiero que sepan que me siento renovada, que ahora más que nunca estoy motivada
a continuar mi propósito de vida, a nunca más de mi boca mencionar la palabra muerte, sino vida. Vida y vida en abundancia. Amén.